Muy buenos días a todos.
Les damos la bienvenida al ciclo de microcharlas CEPIC. En esta ocasión se llevará a cabo la charla sobre introducción a la metodología BIM. Esta capacitación estará a cargo del ingeniero Emilio Camino y del ingeniero Arnoldo Daniel Navarrete Signorile. Las preguntas para los oradores se realizarán a través de la opción preguntas y respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconvenientes a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Estas charlas se realizarán de forma periódica, las cuales se publicarán en nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos. Empiezo. Ok, vamos a compartir. Voy a empezar a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, muchas gracias por participar de esta charla. Gracias a todos los participantes. Gracias, Emilio, por acompañar. Y gracias al CEPIC por la invitación. Bueno, la idea de esta charla es explicar, más que nada mostrarles brevemente lo que es la metodología BIM, una introducción para que el que no esté en el tema o el que quiera o le interese, se lleven un concepto o un entendimiento de más o menos de qué se trata esta metodología. Cabe mencionar que esta charla se compone de dos charlas, una que será dada el día de hoy y otra el viernes próximo, donde se explicará un poquito más los principios básicos de la metodología. Hoy veremos principalmente conceptos para introducir a la definición y posteriormente unos principios básicos. Más o menos la duración de la charla son 25 minutos. Como objetivo principal de esta charla es introducir a la metodología para ver cómo se relaciona con las obras de construcción, en el sector de la construcción, y cómo en cierto modo afecta a todos los participantes que intervienen en esa obra de construcción. Y asimismo, la idea es mostrar un poco rápido cómo se encuentra la metodología, la implementación de la metodología, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Para empezar, es muy importante entender primero qué no es BIM. Porque siempre cuando iniciamos esta conversación, o si a algunos les empezamos a hacer una encuesta y empezamos a preguntar para cada uno qué es BIM, o si escuchó alguna vez la palabra, generalmente nos pasó a todos, y a todos seguramente les ha pasado, lo primero que se te viene a la cabeza es un programa o un dibujo 3D. Entonces, acá creemos importante que hay que resaltar primero, ¿qué no es BIM? BIM no es un programa, por más que, por ejemplo, Revit lo asociemos directamente a esta metodología, es una parte importante, pero BIM, un programa no es la metodología en sí. O sea, BIM no es un programa, no es un hardware, ni tampoco es una marca. También podríamos decir que tampoco es un modelo 3D
por sí solo. El hecho de que yo dibuje o modele una obra en 3 dimensiones no quiere decir que esté haciendo BIM o que esté aplicando la metodología. Ahora, si vemos un poco el sector de la construcción actual, vemos que se caracteriza porque participan un montón de personas. O sea, hay muchos participantes que intervienen en todo el proceso constructivo, o para llevar a cabo el proceso constructivo. Se caracteriza además por ser un trabajo secuencial. O sea, para poder cumplir con ese objetivo de construir esa obra que necesito, tengo que pasar por determinadas fases. Por ejemplo, planificación, el proyecto, construcción y el mantenimiento. También este sector está caracterizado por tener altos sobrecostos y sobretiempos a los estipulados cuando se pensó la obra. Y uno de los puntos que se resalta que el sector de la construcción presenta un muy bajo índice de productividad a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa además de esto? Aparecen, ¿a qué nos afrontamos? Con el paso del tiempo nos afrontamos cada vez con normativas más exigentes, además de exigencias de que nuestros proyectos o nuestras obras tienen que ser amigables con el medio ambiente, o sea que tienen que ser diseños ecológicos, con menor consumo energético, sustentables, además de que los usuarios y los clientes también cada vez requieren, hay una exigencia de mayor calidad y que los precios y los tiempos sean menores. Entonces, por un lado tenemos la situación real y por otro los requerimientos que son a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos para afrontar estos requerimientos? Es acá donde aparece como un salvavidas esta metodología. Entonces, para introducirnos un poco a la metodología BIM, podemos decir en un principio, no como una definición, sino como una visión inicial, que BIM se presenta como un medio que a través de la digitalización de la construcción nos va a permitir hacer mejores proyectos y mejores obras de tanto edilicias como de infraestructura para poder cumplir con esos retos que mencionamos anteriormente. Ahora bien, si vemos a BIM como acrónimo, o sea que analizamos cada una de las letras que forman la palabra. Primero vamos a tener la B, que se refiere a building, que en este caso no hace referencia solo a una edificación por su traducción exacta, sino que hace referencia a todo un proceso constructivo para llevar a cabo una construcción o una obra de construcción. La I de información, information, hace referencia a todos los datos que se refieren a ese proceso constructivo, tanto al almacenamiento, al traspaso, a la capacidad de ser transmitido y procesados. Y por último, modeling no solo hace referencia a un modelo 3D por sí solo, sino que hace referencia a una representación gráfica de esos datos para llevar a cabo ese proceso constructivo. Entonces acá ya empezamos a tener una primera idea o primera noción de qué es BIM y qué no es. Estamos hablando de procesos, datos y modelos. Entonces, de lo que dijimos anteriormente surgen dos visiones importantes de BIM. Si vemos BIM como un proceso, lo estamos viendo teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, digamos, de todo el proceso que se requiere para construir y operar esa obra de construcción.
en ese grafiquito, que después más adelante lo vemos un poquito mejor, se centra al modelo BIM y todo el proceso para llevar a cabo el planeamiento, diseño, construcción y mantenimiento, a través de un trabajo colaborativo, Ahora, por otro lado, ¿cómo llevamos a cabo esto teórico? Gracias a la tecnología. Entonces, si vemos a BIM como tecnología, entonces es aquí donde aparece la tecnología que nos va a ayudar a llevar adelante con todo este proceso o esta metodología BIM. Entonces aparecerá el conjunto de software o herramientas que permitan trabajar con esa tecnología y todo lo que se refiere a sistemas de alojamiento, personas, y con el fin de hacer un trabajo más eficiente. Entonces, de acá más o menos ya podemos ir viendo que BIM no es solo Revit, no es solo un programa, ni tampoco es solo un proceso. Es un conjunto de procesos, de herramientas para llevar a cabo una construcción de manera eficiente. Bueno, esto nos hace pensar un poco entonces, la secuencialidad que mencionamos anteriormente. Más adelante vamos a ver un poco más, pero como estamos acostumbrados hoy en día, cuando nosotros nombramos la palabra proyecto, generalmente hacemos referencia solo a una de las fases que se involucran en la construcción de una obra. Se llamará anteproyecto, proyecto ejecutivo, pero hacemos referencia a una sola de las fases. Cuando hablamos de proyecto BIM, un poco tenemos que empezar a pensar en redefinir esas fases, porque estamos diciendo que este proyecto BIM tiene que estar relacionado a lo largo de todo el ciclo de vida de esa construcción. Entonces, el proyecto BIM se iniciará en el inicio, que podría decirse la planificación, o desde que se piensa, hasta la explotación y reconstrucción o demolición de la obra. En la pantalla, por ahí veremos rápidamente algunas de las primeras definiciones que se ha establecido de BIM. En un principio, BIM se pensaba principalmente para obras de edificación, que es una realidad que fue donde hay más avance, donde se implementó primero, pero al día de hoy ya está demostrado y se está viendo que sirve para cualquier tipo de obra. Y en otros países ya se utiliza con regularidad. Entonces, no me voy a detener mucho en estas definiciones, pero sí es importante aclarar que la National Building Specification del Reino Unido define bien como un proceso que administra información para la construcción de un proyecto durante todo el ciclo de vida. Luego, Autodesk también tiene su definición muy parecida, que dice que define bien como un proceso inteligente que se basa en modelo 3D para todos los sectores de la construcción y así construir proyectos eficientes o obras eficientes. Rescatamos un poco nosotros una definición de la Building Smart, que es un ente importante en todo lo que es esta metodología, ya que son los que trabajan un poco en el intercambio y colaboración. Define por ahí de una manera más acertada a nuestro criterio, que después vamos a compartir la definición que creemos más acertada. Define bien como una metodología, no solo como un proceso, sino como una metodología de trabajo colaborativo, para la creación y gestión de todo el proyecto de construcción. Y ahí nombra algunas particularidades de esta metodología, que por ahí se van a detallar un poco mejor más adelante el viernes que viene, donde habla un poco que la metodología BIM no es solo las 3 dimensiones como las conocemos de un modelo 3D,
sino que también empieza a incorporar las otras dimensiones como son el tiempo, los costos, la parte ambiental y el mantenimiento de la operación y mantenimiento de la obra. Por eso se habla de 7D cuando hablamos de BIM. Y acá, por último, yo les muestro por ahí una de las definiciones que tomamos como más aceptadas, que es la definición que está basada en la de Viral-Zucker, que define a BIM como un conjunto de metodologías y tecnologías, y acá también es importante recalcar la palabra estándares, porque los estándares pasan a ser una parte muy importante para poder llevar a cabo esta metodología, que van a permitir planificar, diseñar y construir, operar la edificación e infraestructura. También resaltamos la parte de forma colaborativa en un espacio virtual. Entonces ya estamos haciendo referencia a la digitalización de la construcción y un trabajo colaborativo. Hay algunas definiciones que hoy también empiezan a agregar, que acá no están nombrados, a las personas. Que BIM, además de metodología y tecnología, también incluye a las personas. Bueno, yo lo comento, pero es importante también. Ahora, así como nombramos en un principio la situación actual de la construcción, quisiera mostrarles una gráfica que nos muestra una comparativa entre los índices de producción de la industria de manufactura, como puede ser la construcción de vehículos o cualquier industria. Cómo se ve en la gráfica, cómo crece esa producción a lo largo del tiempo. Gracias a la automatización de procesos, a las nuevas tecnologías, aunque se van renovando constantemente. Caso contrario pasa con la construcción, donde el índice de producción claramente se mantiene constante a lo largo del tiempo, o es decir, hasta va disminuyendo en los últimos años. Es aquí donde empieza a surgir la necesidad de hablar de esta metodología, ya que, como empezamos a ver, nos va a permitir hacer trabajos más productivos. Otro tema que habíamos mencionado es la secuencialidad. El trabajo de la construcción se caracteriza por ser un flujo de trabajo secuencial, formado por fases. Este es un esquema que sacamos del Instituto de Cataluña, pero se adapta generalmente a cualquier tipo de proyecto, como lo conocemos nosotros también, donde para llevar a cabo una obra de construcción, generalmente la dividimos en fases: anteproyecto, proyecto ejecutivo, construcción y la explotación. Donde en esta gráfica se intenta resaltar que casi que las fases son bastante independientes entre sí, y pocos de los agentes que intervienen participan en todas las fases de la construcción. Digamos que pareciera que a veces son paquetitos cerrados que se pasan de una fase a otra fase, lo que implica eso, que una pérdida de información. Y como resultado, que termina pasando que lo que se está construyendo y operando no es tan parecido a lo que se pensó desde un principio, por todas las cuestiones que van surgiendo en el medio. Es por eso que la metodología BIM implica un poco el cambio de mentalidad y el cambio de reestructurar un poco este flujo de trabajo. Entonces, el mismo Instituto de Construcción de Cataluña propone un nuevo flujo de trabajo, muy parecido al mostrado anteriormente, pero donde se recalca que todos los agentes, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, participan a lo largo de todo el flujo de trabajo. En todas las fases del proyecto tiene alguna interacción, de alguna manera, aprovechando así la experiencia, los problemas que se puedan surgir en otras etapas, y ser tenidas en cuenta desde un inicio. Eso es un poco un poco la teoría de la metodología BIM, y haciendo referencia al trabajo colaborativo.
que no estamos acostumbrados, pero es una tendencia, y bueno, y hay que buscar la forma de cómo lograr esto. A continuación, voy a mostrarles un grafiquito que se llama curva de esfuerzo de McLeamy, donde se intenta mostrar una comparación de la metodología tradicional a través del esfuerzo versus la metodología BIM. Primero, si tenemos una curva límite teórica donde se muestra la eficiencia que produce la capacidad de influir en los cambios en una construcción. Esto quiere decir que si nosotros realizamos los cambios en las etapas primeras de una obra de construcción, o sea, diseño preliminar, diseño detallado, la eficiencia va a ser mayor. Si yo los cambios los hago después, cuando la obra ya está construida, la eficiencia es menor. De manera inversa, si vemos los costos, vamos a ver que si yo hago un cambio en el diseño, el costo va a ser menor que si yo lo hago cuando la obra ya está operando. Esto es algo, suena lógico, pero son las curvas límite. Entonces, si ubicamos al trabajo convencional con la metodología tradicional que existe hoy en día, podemos tener una gráfica como la negra que se muestra ahí en la pantalla, donde muestra que principalmente el mayor esfuerzo hoy en día se mete en la parte de la preparación de la documentación para tener el proyecto listo para construir. Lo que resulta no tan eficiente si vemos la gráfica. Entonces lo que propone la metodología BIM es desplazar esta curva de esfuerzo hacia la izquierda, o sea, hacia las etapas primeras, como son los del diseño, donde los costos son menores y los efectos que voy a tener son mayores. Entonces, la propuesta de la metodología BIM implica desplazar esta curva de esfuerzo, quedando como la curva 4 que se muestra en la pantalla. Entonces, de todo esto volvemos a ver un poco el resumen del ciclo de vida de la obra, y volvemos a ver cómo se centra en el ciclo de vida el proyecto BIM, donde ese modelo BIM va a estar retroalimentado en cada una de las etapas por la que se va avanzando. Ahí el grafiquito empieza en la programación, diseño conceptual, diseño detallado, va pasando por todas las fases hasta su demolición o la reconstrucción del mismo. Pero siempre el modelo BIM está centrado, permitiendo un trabajo colaborativo, y el modelo es el mismo en todas las fases del ciclo de vida del activo. ¿Qué beneficios tiene hacer esto? Trabajar de esta manera, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Bueno, empiezan a aparecer unos beneficios que en algunos lados ya han sido medidos. Obviamente, acá para nosotros es todo teórico, pero hay lugares que ya ha sido medido. Y los beneficios son que se van a tener mejores proyectos. La administración y el desarrollo del proyecto va a ser mejor. Esto desde el punto de vista de las empresas que intervienen en esta obra. También va a facilitar la comunicación y la transparencia de la información. Nos va a permitir, como vamos a modelar lo más realista posible, nos va a permitir anticipar a los problemas. Va a permitir también ver cómo se va a comportar ese proyecto anticipadamente en la realidad. También, al estar trabajando directamente en 3 dimensiones, facilita la comprensión o entender el proyecto a quien no está tan metido técnicamente en el mismo. Facilita la coordinación, planificación de costos y plazos, bueno, la seguridad y los elementos prefabricados. También van a ver que van a ser los principales beneficiarios los usuarios, que obviamente van a tener proyectos de mayor calidad, los desperdicios van a ser menores,
y va a haber una reducción de los plazos y de los costos, que es una de las cosas que buscábamos desde el principio. Además que esos proyectos, al estar desde entrada coordinados, gestionados, comunicados y establecidos por estándares y normas, van a ser proyectos o obras sustentables y amigables al medio ambiente con menores emisiones de energética. Entonces, de todo esto surge, ¿por qué usar BIM? La pregunta, ¿por qué usar BIM? Porque facilita la comunicación, permite hacer un trabajo colaborativo, centralizando toda la información, coherencia del modelo, ya que vamos a tener centralizado todo el modelo de la manera más real posible, según las necesidades, obviamente. Se van a coordinar todas las disciplinas que intervienen en ese modelo, la vamos a poder ver todo junto, y bueno, y va a haber una automatización de procesos. Y todos los documentos que se generarán van a ser coherentes y a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra. ¿Para qué usar BIM? Esto más desde el punto de vista de una organización pública, para gestionar, producir e investigar el activo. Bueno, para ir cerrando y concluir con el tiempo, vamos a ver el último parto, cómo está BIM en Argentina y en el mundo. El mapa que ven en la pantalla es un poco viejo, porque es de 2016, hoy ha avanzado muchísimo en estos 4 años, es impresionante. Muestra un poco desde el punto de vista de las organizaciones públicas, donde bueno, había países, los pioneros, Reino Unido, Noruega, Finlandia, son los primeros en hacer obligatorio el uso de BIM, principalmente para edificación, pero hoy en día ya es obligatorio en muchos países, no solo para edificación, sino para infraestructura, tanto de caminos, tanto de ferrocarriles, puertos. Obviamente es obligatorio porque por los beneficios que esto genera, no es por capricho, sino porque un poco lo que intentamos mostrar es que todo esto tiene un beneficio para todos. Bueno, y el avance de BIM en el mundo no es simétrico, no va proporcionado, cada país va avanzando como puede. Y si lo vemos un poco más en zoom en Latinoamérica, tampoco, no va creciendo al mismo ritmo. Hay países más avanzados, como el caso de Chile, Perú, Brasil, Colombia, donde ya es obligatorio, ya tienen todo su plan propuesto. Y en Argentina tiene un avance importante, ya que en el 2016 se ha creado el sistema de implementación BIM para la repartición pública, que se denomina CIBIM, coordinado con el BIM Forum Argentina, que es una agrupación que por ahí agrupa a los privados, que ya trabajaban con BIM desde antes, bueno, facultades. Está incluida también dentro del gobierno de BIM, dentro del gobierno de Latinoamérica, donde la idea es coordinar un poco todos los gobiernos de Latinoamérica para establecer estándares. Y además el CIBIM también ya ha presentado su estrategia, su plan integrador, y bueno, ya ha logrado la implementación al día de hoy para varios organismos públicos, y bueno, y se seguirá avanzando en la página web de argentina.gov.ar, ahí se pueden ver la documentación generada y los avances que han tenido. Y por último, quisiera dejarle un videito bastante cortito que resume un poco todo lo que estuvimos mostrando, y con esto terminamos y aguardaremos las consultas que tengan. ¿Qué es la metodología BIM? BIM viene a replantear nuestra forma tradicional de trabajo individual y fragmentado por una metodología de trabajo colaborativo. Esta pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados. La información contenida en los modelos tridimensionales BIM puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, accediendo a ella de forma remota e instantánea, a través de formatos de
interoperabilidad generados por los distintos software, es posible intercambiar y compartir la información facilitando procesos sinérgicos de colaboración. BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, haciendo uso de bibliotecas de estos que contienen características físicas y técnicas asociadas a sus productos. En estos modelos confluye información de las distintas especialidades, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones, entre otras, lo cual permite asegurar la calidad de los proyectos, la detección de interferencias, subsanar colisiones y prever posibles conflictos, coordinando sus soluciones a tiempo. Si se modifica algo en el diseño del modelo, todos los elementos involucrados se actualizan automáticamente, así como los datos, planimetrías y visualizaciones relacionadas con él. La información contenida en los modelos permite extraer mediciones y presupuestos, facilitando la planificación y administración de obra y procesos productivos durante la construcción y mantenimiento. Con la utilización de BIM, los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. Las simulaciones permiten optimizar el futuro consumo energético y comportamiento sustentable del proyecto cuando éste se habite. De esta manera, la implementación de la metodología BIM beneficia no solo a las empresas participantes de proyectos y a los mandantes, sino por sobre todo a sus usuarios. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. ¿Qué es la metodología BIM? Bueno, cumpliendo con el tiempo, esto ha sido un poco la introducción a esta metodología. Espero que les haya gustado, que les sirva para iniciarse, para interesarse, para indagar más sobre el tema. Y bueno, y desde ya que están invitados para la próxima reunión, el próximo viernes, donde se mostrarán un poco más las bases, los principios básicos de esta metodología. Y ahora quedamos atentos a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas, ¿te parece, Arnoldo? Sí. Dale, te voy asistiendo un poco y te voy ayudando también a responder. Bueno, acá dice una, ¿cómo se tiene en cuenta la etapa de prefactibilidad? Decisión económica de hacer la edificación o infraestructura. ¿Se integra en el BIM? Sí, sí, es una de las partes más importantes. Es más, hoy en día también existen muchísimas herramientas que van avanzando con el tiempo que nos permiten hacer eso de manera práctica, digamos. Es la parte importante porque desde que yo pienso la obra, como se lo explicamos en un principio, es donde comienza el ciclo de vida del proyecto. Entonces, desde esa prefactibilidad o de esa etapa donde empiezo a ver si puedo o no hacer la obra, ya la empiezo a trabajar la puedo empezar a trabajar con esta metodología, y de esta manera esa información se va a ir trasladando a las fases posteriores. Hay algo que, así lo quiero decir en general, que a veces no queda tan claro, que es que esta es una metodología que involucra tiempo. Nosotros necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir dinero, necesitamos capacitarnos. No es algo que se va a hacer de un día para el otro. No quiere decir porque yo me compre una licencia de un software o porque haga un curso de un software ya estoy utilizando la metodología. No, es muy necesario que principalmente los jefes, los que toman decisiones, entiendan de qué estamos hablando, entiendan que esto es un beneficio para todos, y de ahí empezar a trasladar todo el proceso de implantación o implementación, que bueno, y con todo lo que eso implica. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, acá hay otra que dice, en lo personal opino que la fase ambiental debe ser previa a los costes, por mi experiencia y cómo influye en el valor final de un proyecto.
Bueno, eso es un poco lo que apunta esta metodología. En un grafiquito que mostramos anteriormente, es más, está perfecto la pregunta porque, bueno, uno que está en proyecto más o menos conoce el tema y sabe que si ya tenés todo el proyecto avanzado y por una cuestión ambiental tenés que volver para atrás, es muy, muy costoso e implica mucho esfuerzo. Entonces, claramente, toda la información que tengas anticipada es mejor para el proyecto, y esto te permite hacer eso. En cierta manera, si se acuerdan de un gráfico, una de las propuestas es que en parte hasta la parte de operación, el que opera la obra, el que construye la obra, la parte ambiental, todos en cierta forma tengan una injerencia desde el principio. Obviamente es algo esto que se va retroalimentando con el tiempo, y a medida que ya se gane experiencia, ya se hayan hecho obras, esto va siendo más fluido y va mejorando cada vez mejor. Al principio va a ser costoso, va a ser tedioso, y más si la experiencia es cero y si nunca hicimos un proyecto, el primero obviamente va a ser un poco más laborioso, pero sí podemos tomarnos de experiencias que hayan hecho en otros países que ya lo han aplicado y han tenido éxito. Acá hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo se logra el compromiso de participar a lo largo de todo el proyecto de un contratista que solo actúa en una etapa? Esta, si querés, la puedo responder yo. Es muy complicada, la verdad que... Sí, es clara la pregunta, pero... Sí, es clara. Es una pregunta así, muy difícil de contestar. No sé en qué país se ha logrado todavía una secuencialidad correcta de trabajo, según lo que propone la metodología BIM. Pero lo interesante es ir pensando en nuevos sistemas, digamos, de contratos de obra pública, digamos, en los cuales pueda, digamos, el contratista y el proyectista puedan actuar en conjunto. Esto no está definido, es un tema también que tiene mucho que ver con lo legal, pero sí, claramente hay un choque de intereses entre el que es proyectista, el que es contratista, y un poco lo que busca esta metodología es, digamos, alinear un poco los intereses, y bueno, y si se entra un poco en detalle, también se puede analizar un poco los riesgos que tiene una obra, cómo se comparten, pero bueno, es un poco el tema también muy vinculado a lo legal y a los sistemas de contratación de las diferentes obras. Sí, no sé si querés aclarar algo. No, es un cambio completo de mentalidad, que obviamente es difícil, hay que romper con eso, y bueno, igual nombraste un poco que es el cambio de los intereses de cada uno, porque obviamente cada uno tiene su interés, entonces hay que confluir en que el objetivo es la mejor obra. Entonces, de alguna manera hay que ponerse de acuerdo para que el resultado sea la mejor obra que buscamos. Bueno, y no sé si te parece la última pregunta. Quisiera saber cómo se aplica al diseño vial, dado que en la construcción intervienen varios agentes en simultáneo. Un diseño vial es más bien secuencial. Es completamente... Se entiende la pregunta porque yo estoy en la parte vial. Es completamente equiparable con la edificación. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, digamos, ahora yo no te puedo decir con 2 palabras cómo se hace, porque es todo un proceso. Lo que sí te puedo decir es que sí se puede hacer y que sí hay lugares que lo están haciendo. Quizás se trabaje de alguna manera distinta que en la edificación, porque hay que tener en cuenta otras cuestiones, pero las herramientas y todos los sistemas que existen hoy en día y que van mejorando, te lo permiten hacer. Así que como respuesta, aquí te digo que sí se puede hacer. Cómo hacerlo es un poco más, hay que expandirse un poco más. Bueno, y un poco para finalizar, el viernes que viene vamos a dar otra charla acerca de BIM, acerca de los principios básicos, en los cuales quizá aclarando un poco alguna terminología y algunas cuestiones, finalmente se llegue a entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de esta metodología
y cómo se puede aplicar o llevarla un poco más a la realidad. Así que nosotros les dejamos los mails por si quieren enviar las consultas que les quedaron o que no pudimos responder. Igualmente entiendo que las preguntas las vamos a tener y se va a intentar responder, por lo que dijeron, lo vamos a intentar responder de alguna manera por mail, así que ahora por cuestión de tiempo no podemos detenernos en todas, pero quédese tranquilo que van a tener la respuesta que podamos, y también les comentamos que podemos pasarle la presentación por si a alguien le interesa para que tenga nuestros datos o quiera saber más del tema. Y bueno, y les agradecemos a todos por haber participado y los esperamos el próximo viernes al mismo horario y en el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les recordamos entonces que las preguntas que no llegaron a responderse serán contestadas por correo electrónico. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar la web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Les enviaremos una encuesta de satisfacción cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchas gracias por participar de la charla Introducción a la metodología BIM. Muchas gracias a todos.